Voy a decirle que ya estamos listos. Bueno, usted me indica si no iniciamos y que se sume. Ok. Hola, buenas noches. Me imagino que ya estamos. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Marlon, José. Buenas noches, Pamela. Y bueno, estamos esperando también a nuestro otro invitado, Michael. Ya casi me imagino que se va a, a sumar. Ok. Bueno, bueno, les comento que aquí estamos haciendo un debut. Es el inicio de un proceso que tenemos como el honor también de poder participar y poder colaborar. Mi nombre es Pamela González. Bueno, yo soy psicóloga de profesión y bueno, trabajo aquí en la UCR. Entonces se me hace la invitación para poder participar en este proyecto. Em, ya les comento que este proyecto em, es un programa producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica, sin fines de lucro ni banderas políticas, cuyo lema es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Recuerden que nos pueden escuchar en repetición mañana sábado a partir de las 10 de la noche, después del fútbol, en el radio actual 107.1 FM. Ok, en el día de hoy vamos a trabajar un tema, o abordar un tema, reflexionar sobre lo que es ruta hacia la empleabilidad de la región occidente. Ok, este tema, precisamente lo que nos interesa es poder abordar sobre necesidades de la población joven, porque este es un programa específicamente de alternativas en el área del tema joven. Ok, entonces va mucho como hacia la juventud, hacia las necesidades que tiene esta población, necesidades, intereses que esta población tiene. Entonces, trabajando como un poco, revisando como necesidades, surge este gran tema y bueno, tenemos estos invitados para que nos colaboren y nos puedan ampliar una perspectiva con respecto a esta área y a este tema y a la población joven, ¿ok? Entonces, la idea es poder conocer un poco la experiencia que ustedes tienen a nivel personal, a nivel profesional y también desde la institución o la coyuntura, digamos, del área o el ámbito en donde se desarrollan, nos comenten un poco como qué se está haciendo, como hacia dónde vamos, ¿verdad? Un poco para brindar recursos de información y también de dirección, ¿verdad? Nociones hacia dónde vamos para esta población. ¿Ok? Entonces, posiblemente vamos a dar paso a cada uno de los participantes para que nos comenten un poco. También vamos a poder hacer algunas preguntas, pero básicamente vamos a escuchar un poco lo que nos puedan colaborar o compartir, ¿verdad? De esta experiencia, ¿ok? Entonces vamos a darle primero paso a José Francisco, que José Francisco es orientador de profesión y trabaja en el INA. Bueno, quiero presentar también a Marlon. ¿Verdad? Marlon es viceintendente municipal de Peñas Blancas, que también tiene como mucha experiencia en la parte social y de proyectos. Y tenemos a Michael Porras, eh, que es alcalde de Sarchí, ¿ok? Que también tengo entendido que es administrador de profesión, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio, así que vamos a escuchar también a José para que nos comente un poco, como que nos ponga en contexto con respecto a la población, precisamente, para poder comprender un poquito más. Adelante, José. Muchas gracias, Pame. Gracias primero por la invitación, gracias por hacer este espacio para la población joven que creo que es fundamental.
en este momento de coyuntura que tiene el país, ¿verdad? Si ujú, ponemos una mirada estructural y dinámica de, de las situaciones que estamos viviendo como país, hay que apoyar a la juventud, ¿verdad? ujú, Entonces, en esta línea, quisiera comenzar hablando y fomentando, ¿verdad? Que a nivel institucional, desde mi experiencia y como orientador en el Instituto Nacional de Aprendizaje, se ha venido haciendo diferentes acciones. En esto, nuestra directora regional, doña Katia Zamora, ha venido trabajando fuertemente articulaciones institucionales, que bueno, acá es Marlon, Michael han estado con doña Katia trabajando muy de la mano, ¿verdad? Para fomentar el desarrollo y el talento humano en la población en general, ¿verdad? Si es joven o eh, de otras edades, ¿verdad? Porque aquí lo importante es el tema de la empleabilidad. Por eso creo que el tema es súper apropiado, que se llame Ruta hacia la empleabilidad, ¿verdad? ujú, Después decir, Pame, que se ha hecho trabajos, por ejemplo, en esta articulación institucional sobre una vigilancia estratégica en la región de Occidente, en función de conocer, por ejemplo, cuáles son las instituciones educativas, ya sea de secundaria, así como también de educación técnica como universitaria, ¿verdad? Se ha hecho ese mapeo y se ha detectado también las necesidades, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Tal vez Marlon o Michael tal vez podrían ampliar un poco más en esa línea y lo que a mí me compete, ¿verdad? Como orientador, haciendo este encuadre un poco ujú, de cómo se está viendo, digamos, el trabajo o lo que se viene haciendo desde estas dos premisas, es el tema del desarrollo humano y la inserción laboral. Ahí entramos un poco con el tema de orientación vocacional y la importancia de la orientación laboral, ¿verdad? Ya ahora se está como muy en auge, muy de moda, o dándosele mucha importancia a ayudar a las personas a hacer una buena o acompañada articulación al mundo del trabajo. Y aquí entran dos facetas que para mí son elementales y que la veo día a día en el trabajo que hacemos y que hago con la población estudiantil de Lina. Recordando que aquí la edad mínima para ingresar son 15 años en adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos personas desde los 15 hasta los 40, 50 años o más, ¿verdad? Y es importante entonces contemplar las diferentes etapas del desarrollo, contemplar las tareas que hay en esas etapas del desarrollo y por ende las necesidades y la complejidad que podrían tener ujú, las múltiples personas en sus contextos, ¿verdad? Relacionales como así familiares de donde provienen. En ese entendido, ¿verdad? Tomando el tema del desarrollo humano, a veces la clave para que usted pueda, digamos, insertarse bien en el mundo del trabajo es haberse conocido o autoconocido ujú, lo suficiente para poder entonces dar valor, para poder dar entonces criterio del por qué usted tiene un valor a nivel personal y por qué debe ser contratado. Pero ujú, sí también se habla sobre una inversión que ha hecho la persona previamente antes de llegar a la empresa o al mundo laboral. Entonces, aquí es súper importante que como casa formadora, en este caso nosotros, y también desde las diferentes instituciones que lo están haciendo, poder hacer un acompañamiento en línea de proceso, no como una actividad, sino como en línea de proceso, para que la persona pueda ir autoconociéndose, pueda ir articulando y sobre todo pueda ver cómo puede poner en marcha estas habilidades o este conocimiento de sí mismo. Esto es fundamental para después caer en el tema de las herramientas de la empleabilidad. Porque si ujú, yo, por ejemplo, no conozco cuáles son mis potencialidades, si yo no conozco cuáles son mis habilidades, y sobre todo, si yo no conozco cuáles son mis gustos o intereses vocacionales, comúnmente voy a desertar o voy a dejar aquella formación o voy a dejar de lado el trabajo o el puesto de trabajo donde me contrataron, porque una de las cosas que yo he visto como orientador y que trabajo a veces dependiendo de las necesidades que se van presentando en las dinámicas grupales, es que las personas por lo general tienen metas.
¿verdad? Se formulan, digamos, yo quiero para este año poder trabajar o en este año yo quiero poder estudiar algo, ya sea en el INA, en la universidad, ya sea en algo, ¿verdad? Pero no estructura o planifica este proyecto. Ujú, Entonces, comúnmente entonces las personas comienzan a hacer de forma random o de forma oportuna, ¿verdad? Las inserciones a los diferentes centros de educación para poder prepararse en algo y formarse en algo y que esto le dé un trabajo. Pero muchas veces está desligado con la potencialidad, con el autoconocimiento, está desligado con lo que puede ser bueno y puede desarrollarse y puede generarle a un muy largo plazo, ¿verdad? O un corto plazo, una empleabilidad para sostener entonces este proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, en los procesos de admisión que yo desarrollo, ya sea con vehículos livianos, motocicletas, en el tema de mantenimiento industrial o en otros programas que tengo a cargo, muchas veces esta motivación o sus intereses, sus gustos, están muy mediatizados por lo que puede a veces ser lo que le interesa a otro o porque entendió que eso le puede dar un salario, ¿verdad? Lo puede emplear, pero no tiene que ver con sí, en sí mismo, con la persona, con su... hay una frasecilla muy bonita que se llama, em, vamos a ver si la recuerdo, tiene que ver con el capital cultural de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto, verdad? Que la persona no es en sí misma el momento no somos ahorita septiembre, somos también una trayectoria que hemos venido construyendo a lo largo de la vida y que de alguna manera va tomando sentido. Y aquí entro en este otro aspecto importantísimo en el tema del autoconocimiento y el desarrollo personal, que es el tema del sentido de vida. Entonces, una persona puede tener claro metas, pero si eso no le genera valor a su vida, por lo general también he visto que hace que la persona deje su proyecto educativo o deje aquello que estaba haciendo por otra cosa, ¿verdad? Entonces, el proyecto debe de tener sentido también, ¿verdad? Para que esto, digamos, ayude a la persona a darle valor a su existencia y aparte de eso, le genere un proceso o un desarrollo de su identidad en aquello que también labora, ¿verdad? Y en el caso que esté laborando y si no, en aquello que estoy formándome o en aquello que estoy estudiando. Y eso hemos visto que han sido factores protectores importantísimos para que la persona pueda egresar de su proceso de formación, ¿verdad? Entonces, esos dos aspectos deben de ir muy unidos de la mano. Entonces, para seguir ampliando un poco y hacerlo también un poco concreto, voy a hablarles también sobre las habilidades de la empleabilidad. Voy a hablarles también sobre herramientas de empleabilidad, porque yo creo que cuando a veces uno es lo que los que nos hemos preparado en una universidad, comúnmente uno piensa que al terminar su formación concluyó, ¿verdad? Y ya con solamente tener el título se va a insertar en el mercado laboral súper bien. Bueno, estamos hablando 15, 10 años atrás o tal vez más, pues había muy poco profesional y Costa Rica estaba en un momento, ¿verdad?, donde necesitaba adquirir profesionales. Ahora, José, ujú, disculpa un segundo, quería como tal vez, ya que vas claro, a brincar a la otra área ¿ok? de información, precisamente también sobre mi experiencia en la parte de psicología y aquí en la Universidad de Costa Rica, eso precisamente que estás diciendo, bueno, nosotros lo vemos un montón acá, ¿verdad? Hay un porcentaje importantísimo de personas estudiantes, un porcentaje muy, muy elevado, que no están en la carrera que quieren estar. Entonces, eso se correlaciona con la deserción y no solo se correlaciona con esa deserción, sino con el hecho de bueno, se convierte como en un factor de riesgo también Claro. en cuestiones, digamos, padecimientos a nivel emocional, ¿verdad? Entonces, frustración, también eso a la vez sigue afectando el rendimiento académico, entonces a veces es como una bola de nieve, ¿verdad? Pero bueno, los chicos y las chicas están como en esta presión de que necesitan decidir
que tienen que estudiar teniendo 17 años, 18 años o antes, ¿verdad? Entonces, este tema de tener como sensibilidad ante las etapas del desarrollo que ellos están teniendo y también su nivel de maduración a nivel emocional, a nivel cognitivo, es importante para la toma de decisión. Entonces, es más allá de ir como en esa carrera, de ir cumpliendo estas metas porque debo hacerlo, es muy importante esta sensibilización, esa revisión que vos decís precisamente de este sentido de este valor propio personal, de estos talentos, de estos dones, de estas cualidades que puedo tener, para así poder ir dirigiéndome al desarrollo de este proyecto, ¿verdad? Porque no es como solo voy a tomar la decisión, ¿verdad? Y ya me matriculo y ya. No, es importante ese espacio y ese tiempo de planificar el proyecto académico que luego se va a convertir en un proyecto laboral y en un proyecto de desarrollo de vida, ¿verdad? Claro. Entonces, estos puntos son fundamentales y precisamente aquí lo vemos y hay Claro. una problemática ahí que luego puede traducirse en una problemática también en ámbitos laborales, ¿verdad? Porque si estoy haciendo algo que no me gusta, que no me siento bien, entonces eso puede afectar. Pero básicamente eso también como tomando en cuenta esta parte importante de la sensibilidad y de construir de una forma coherente y ordenada este proyecto, ¿ok? Pero Pame, básicamente era como eso. yo quisiera ampliar un poquito más para poder entender esto, digamos, porque, digamos, yo creo que no podemos dejarlo porque si nos están escuchando o cuando nos vayan a escuchar en la radio, eh, que la persona joven o la persona que lo está escuchando, sin importar su edad, pueda conectar y pueda entender qué estoy haciendo. Y yo creo que no es tanto el qué ni el cómo en este caso. Para mí yo creo que aquí la pregunta sería elemental, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Verdad? Si eso me está dando sentido. Y yo quiero referirme a Bauman, que habla sobre la sociedad líquida. Una de las premisas fundamentales que habla Bauman sobre esto es la inestabilidad que tiene, digamos, esta sociedad, por ejemplo, para que las personas podamos concretar algunos puntos fundamentales, como por ejemplo el consumismo y la superficialidad, las relaciones frágiles, la desintegración de estructuras tradicionales, por ejemplo, identidades muy flexibles, ¿verdad? Hay un libro también de desarrollo humano que estuvimos un poco elaborando, bueno, revisando en su momento, que habla sobre, era una etapa de desarrollo que era adultez emergente, ese es el término, adultez emergente. Y esta nueva etapa, ¿verdad? Desde este autor, ¿verdad? No establecida como las etapas del desarrollo, como se han venido estableciendo tal vez por otros teóricos, pero este autor dice que para él existe una nueva etapa del desarrollo que es la adultez emergente, que está determinada por el mercado laboral. ¿Por qué? Porque estamos teniendo jóvenes en estos momentos que no quieren compromiso afectivo, no quieren, por ejemplo, tener un trabajo como tal vez lo hemos adquirido nosotros con cierta estabilidad, pero con ciertas condiciones que también tenemos que casarnos con ese puesto de trabajo, sino que, por ejemplo, quieren ser nómadas digitales. Entonces, puedes hacer un trabajo donde yo hoy pueda estar en la playa, pueda después estar en la montaña, pueda después estar en otro país, pero que eso no afecte porque sigo haciendo mi trabajo teletrabajable, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, hemos visto que hay personas, digamos, que en el tema de la construcción de su proyecto de vida ha variado mucho de como nosotros tal vez la estuvimos viendo o la estuvimos tal vez analizando y comparando con la que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos que venían como en una línea muy similar, pero hay una ruptura porque dinámicas sociales, las dinámicas familiares, las dinámicas relacionales, como queramos llamarlas, han cambiado, ¿verdad? Entonces, es importante ver a qué estamos respondiendo y qué también de eso que estamos, cómo estamos viviendo nuestras vidas, tiene un sentido para nosotros. Entonces acá es importantísimo replantearse si cómo yo estoy construyendo este proyecto tiene sentido, ¿verdad? ¿Sentido para quién? Para mí, y no como comúnmente se viene haciendo o se debería de hacer de acuerdo a estas dinámicas, ¿verdad? Entonces, estoy escogiendo una carrera en función de qué, ¿verdad? En función de un grupo, en función...
Y la persona, lo que yo, al punto también que quiero llegar, es que las personas que están llegando a los procesos no están siendo conscientes de lo que, no conectan con sus necesidades y por ende no conectan con sus intereses, con lo que les gusta, porque simplemente tienen que conectar con lo que es importante, ¿verdad? Y aquí hago una aclaración importantísima para ya entrar a la otra parte, ¿verdad? Que es, no podemos obviar el mercado. Porque, digamos, debatíamos, por ejemplo, en un foro que tuvimos sobre orientación vocacional en la Universidad de Costa Rica, en un curso que estábamos llevando, de que no toda la elección de las personas tienen que ser por su índole de interés vocacional o por la pasión que sienta por algo. También tiene que haber un equilibrio con lo que me ofrece el mercado. Porque, por ejemplo, yo no voy a estudiar algo que a mí me apasiona demasiadísimo, pero entre las desventajas que tiene tomar esa elección está en que me va a costar muchísimo o soy muy poco empleable y eso va a dificultar mi proyecto de vida. O sea, que esas metas que yo me estoy planteando se puedan concretar a cierta cantidad de tiempo o se puedan hacer realidad, se puedan materializar esas metas que yo me estoy proponiendo. ¿Verdad? Por ejemplo, en esto que les hablaba de la adultez emergente, el no querer tener hijos tiene que ver con esto, porque ya no tenemos la misma seguridad o la misma estabilidad que tenemos algunos, ¿verdad? Con tener un empleo fijo, digamos, en propiedad o no, a otras personas que tienen que estar cambiando cada año, cada 6 meses por su contrato de trabajo. Entonces, hay que mirar todas estas dinámicas que han cambiado la complejidad del mercado y también hacer elecciones equilibradas con mente y corazón, ¿verdad? Diría yo. Entrando en lleno, ¿verdad? Tal vez para las personas que nos van a escuchar en su momento o nos puedan ver, creo que es importantísimo referirnos qué debo tener en cuenta, cuáles son esas habilidades que tengo que tener en cuenta en esta industria 4.0. Las habilidades de empleabilidad o 4.0 tiene que ver sobre todo la fundamental con el pensamiento crítico. Y cuando digo pensamiento crítico, es que estamos manejando volúmenes de información demasiado grandes, ¿verdad? Es demasiada la información. Perdón, y diría que mucha de esta diversificación y aumento del manejo de la información ha también complicado la toma de decisiones de las personas. No es lo mismo tomar una decisión en 4 opciones que en 2 opciones. No es lo mismo tomar una decisión en 20 opciones que en una sola opción o 3 opciones, ¿verdad? Entonces, esto ha venido también a producir que el umbral de la tolerancia hacia la incertidumbre sea mucho mayor. Entonces, tenemos que preparar ahora con todo el oleaje, con todo lo que entró de la inteligencia artificial, tenemos que preparar a nuestras personas estudiantes, en mi caso, a manejar el tema de la incertidumbre, en saber que no tengo que tener la respuesta de forma inmediata, que tengo que analizar las respuestas y que una de las cosas más importantes, focalizándome un poco más en el tema del manejo de o la convivencia de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial no viene a quitarnos el lugar de trabajo, viene a potenciar lo que ya estamos haciendo y que más bien ocupa de un factor humano donde yo tengo que saber desarrollarlo para que entonces pueda enrutarme con mayor facilidad en lo que esté haciendo en ese puesto de trabajo o en ese lugar de trabajo donde me encuentro ubicado. Y te explico un poco y les explico un poco como lo que he visto y lo que he leído también, que tal vez pueda aportar a esta premisa que estoy explicando. Y es la siguiente. Lo que estamos viendo en los lugares de trabajo es que más que tener un conocimiento en un área, es el manejo emocional que a veces que necesita una persona para manejar todas esas incertidumbres, para manejar todas esas situaciones que se han vuelto, y no sé si ustedes me lo pueden confirmar, que las dinámicas relacionales dentro de la organización se han vuelto un poco más complejas por las presiones sociopolíticas, económicas que estamos viviendo. Y por ende, si eso se está viendo a nivel macro o meso, veámoslo a nivel micro, donde no está alcanzando para la canasta básica, no está alcanzando, por ejemplo, la contratación, por ejemplo, en el sector público es cada vez más reducida y eso está generando de alguna manera ciertas problemáticas que tenemos que trabajar a veces con menos gente, por ejemplo, tenemos que tomar decisiones y también tenemos que ser productivos y efectivos. Entonces, el manejo de el poder gestionar
adecuadamente nuestras emociones, permite que seamos personas de alto calibre, de alto beneficio para nuestra organización. ¿Verdad? Entonces, acá es súper importante que una persona, aparte que tenga un buen manejo emocional, pueda también tener criterio para tomar esas decisiones. Por ejemplo, usted va a una aplicación como Gama, le presenta un texto y la aplicación te hace una presentación en PowerPoint en cuestiones de segundos, ¿verdad? La calidad, el enfoque, el mensaje que usted quiere dar en cada una de esas diapositivas depende del factor humano, de cómo lo va a enfatizar. ¿Verdad? Entonces, aquí es súper importante poder entonces ver que el factor humano va a ser determinante en la industria 4.0. Para eso, como les decía, la autogestión, la búsqueda activa de empleo, ¿verdad? El manejo de las herramientas digitales va a ser súper importante. Como un tercer punto, la comunicación efectiva dentro del grupo de personas, ¿verdad? Va a ser súper importante el trabajo en equipo, la adaptabilidad a los diferentes cambios que se van generando. A veces hay cambios en la organización en una semana, en un mes, en meses, en 3 meses, 2 meses, está cambiando. No es como la estructura que estábamos acostumbrados antes de pandemia, ¿verdad? Que los cambios eran un poco más sostenidos en el tiempo. La resolución de problemas y el análisis de datos, ¿verdad? Va a ser súper importante, como tener las herramientas para hacer ese análisis para poder tomar decisiones adecuadas y acorde para eso. Em, Tener una red profesional, es decir, poder tener una aplicación como por ejemplo LinkedIn para poder tener nuestro currículum actualizado, poder visualizar lo que estamos haciendo, como también tener una red profesional donde podamos también tener, por ejemplo, en nuestros casos, estudios de casos o por ejemplo, podamos compartir herramientas. Eso va también a aumentar ese capital cultural que lleva la persona. Y la ética profesional también es un elemento importante que también los empleadores están viendo, digamos, personas con principios, con valores fundamentales, ¿verdad? Que aportan desde su marco personal a la parte laboral. Eso es esencial. Y por último, en el tema de herramientas para la empleabilidad, nosotros, por ejemplo, en el tema de práctica supervisada, trabajamos muy fuertemente el tema de que nuestros estudiantes de alguna manera salgan con un currículo acorde al área donde se encuentran egresando y también hacemos ejercicios para la entrevista de empleo, ¿verdad? Entonces, llevamos algunos tips, llevamos algunas situaciones, a veces llevamos estudios de casos, a veces hacemos un role play con lo que nos han dicho también la gente de recursos humanos de las diferentes empresas donde van estos muchachos y poder también darles herramientas. Ahí salen cosas, por ejemplo, los nervios, sale, por ejemplo, me bloqueé, no sé qué decir. Bueno, pero qué dicha que lo estás haciendo en este taller con nosotros y no propiamente en tu entrevista de trabajo, ¿verdad? Entonces, dar estas herramientas permite a la persona prepararse, ¿verdad? A su inserción en el mercado laboral. También le decimos, vea, si usted pierde su primera entrevista de trabajo a buena hora, qué dicha que la perdió. ¿Por qué? Porque es un escenario donde usted aprendió, eso sí, anote cuáles son las mejoras para la siguiente entrevista, donde usted ya no va a volver a hacer eso, que sabe que se equivocó, o que le dijeron algo que usted le retroalimentó y le va a servir para que vuelva otra vez por ese puesto de trabajo en otra empresa, saber qué decir, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. La seguridad, yo creo que uno de los fundamentos, y por eso te decía que el desarrollo de las habilidades y el tema del autoconocimiento tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Y tiene que ir fortalecida la persona. ¿Por qué? Porque el empleador va a mirar en su currículum que cumplió con ciertas competencias y tiene las habilidades duras, ¿verdad? O no, como otros que va a llegar con el mismo título. Lo que va a cambiar es la proyección, la seguridad, la tranquilidad, el manejo de lo que se está haciendo en la entrevista. Ese va a ser la cerecita del pastel, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que trabajamos con los muchachos desde la práctica. Tener un portafolio digital. Comúnmente no somos dados a tener documentado cuáles fueron los proyectos de excelencia que tenemos para cuando tengamos que actualizar nuestro currículum vitae poder decir que hemos estado trabajando en esos proyectos porque eso da de alguna manera a la parte o se suma a la parte de experiencia, nos da de alguna manera potencia, ¿verdad? Que nos quieran contratar en un área determinada. Se viene dando mucho el tema de la preparación en línea, ¿verdad? Entonces, hay certificaciones, por ejemplo, sé que la Universidad de Salamanca en España tiene excelentes maestrías que en su mayoría son en línea. Por ejemplo, otras universidades
en Italia, etcétera. Tienen excelentes y que son reconocidas también a nivel internacional. Ahora ya no es como esta línea de que, bueno, a veces tengo que ir de forma presencial, no calza con mi horario de trabajo, con mis otras responsabilidades. Bueno, existen estas certificaciones que vienen a complementar, perdón, vienen a aumentar, digamos, si usted quiere ser, quiere especializarse en cierta área. También en este momento, por la incertidumbre en el mercado laboral, hemos estado hablando, ¿verdad? En el tema de la parte laboral, que qué es más importante, la especialización en el área o la diversificación en el área. Y aquí yo les diría, cualquiera de las dos. Porque ¿de qué va a depender? Va a depender de lo que usted quiera enfocarse. Si usted quiere enfocarse más en un tema de familia, ¿verdad? Entonces yo me voy a pensar en una maestría en orientación familiar, en terapia familiar sistémica o en algo relacionado con el tema de familia que es acorde con mi formación base, porque es ahí donde están mis intereses, porque ahí están mis habilidades, ¿verdad? Y ahí es donde me quiero proyectar de aquí a 5 o 6 años. Pero si usted lo que ocupa dentro de la parte de sostener su puesto de trabajo, porque en orientación laboral hablamos de inserción laboral, de mantenimiento del trabajo y de jubilación. Entonces, si usted lo que quiere es sostener su puesto de trabajo y la institución donde usted está y donde usted quiere enfocarse es en un tema de diversificarse, más bien tiene que tener habilidades a nivel de la parte de computación o de idioma, ¿verdad? Que ya no es como algo opcional, sino ya es un requisito base. Yo tengo que prepararme tengo que capacitarme en esa área. Entonces va a depender mucho de lo que va a ser prioridad en ese momento para usted y hacia donde usted quiere visualizarse. Y por último, existen también simuladores y plataformas de preparación para la entrevista, ¿verdad? Entonces, también puedo buscar recursos tecnológicos que me permitan, ¿verdad? Prepararme, si fuera el caso y no tengo cómo pagarlo, con ciertas aplicaciones para poder hacer este ejercicio. También sería bueno acompañarse, ¿verdad? Con profesionales en el área para tener, digamos, las herramientas a nivel personal laboral necesarias para llegar al lugar de destino que usted desea. Bueno, era esto mi aporte, esto es lo que traigo. No hablamos de un Perfecto. tiempo, Sí, pero sí, esto es. más o menos como ya podemos irle también dando el paso a otro compañero, pero muchísimas gracias, José. Creo que ese trabajo de articulación de lo, digamos, de lo que es la parte de formación, como con la conexión precisamente con el mundo laboral, ese acompañamiento es fundamental. Y bueno, el INA se ha especializado en eso, ¿verdad? No precisamente a nivel universitario, digamos, en las universidades eso no precisamente sucede, ¿verdad? Entonces, más bien las personas a nivel individual generalmente van a tener que hacer un esfuerzo mayor para hacer esa articulación y hacer ese desarrollo, ¿verdad? Porque no hay como un acompañamiento en esa inserción. Entonces, ahí hay un reto que tiene muchísimas personas que tienen que ir desarrollando como esto, dijiste del tema del currículum, ¿verdad? Tener como esa energía, ¿verdad? De estar trabajando en el currículum, de ajustar el currículum, de seguir enviando el currículum a diferentes empresas, de conocer cuáles son las empresas donde hay empleo, donde en la zona, en la región, de acuerdo a mis intereses también, de acuerdo a mis intereses de desarrollo profesional, desarrollo personal, todo eso es fundamental, ¿verdad? Pero que es algo que sí, si no es a través, por ejemplo, de Lina, hay que irlo desarrollando, ¿verdad? Más bien, Entonces, ajá. solamente como una cuñita y listo, ¿verdad? Para que pueda seguir la siguiente persona. El INA cuenta con la Agencia Nacional de Empleo. La Agencia Nacional de Empleo tiene el departamento de registro y tiene un departamento en el cual trabajamos muy de la mano con el servicio de orientación, muy de la mano el servicio de orientación, y por eso puedo hablar apropiadamente de esto, donde se hace la intermediación laboral. La intermediación laboral es llevar a la persona, acompañar a la persona para que pueda conectar con la empresa o Ujú. con el mercado laboral que anda, con la empresa que anda buscando de acuerdo al perfil que tiene la persona. Entonces, este servicio es gratuito. Este Ok. servicio es Co- gratuito y ¿Cómo se llama? se llama Agencia Nacional de Empleo y la página es ane.cr.
Y Mm, también contamos dentro de la Agencia Nacional de Empleo con el servicio propiamente de orientación laboral. Entonces, las personas que tienen necesidad de explorar más sobre su autoconocimiento, de construir estas herramientas de empleabilidad de forma gratuita, algún colega en la parte laboral le va a poder acompañar para que pueda hacer todo este abordaje, ver cuáles son esas habilidades de empleabilidad y etcétera, ¿verdad? Para que ya lo puedan conectar. La misma plataforma sirve como bolsa de empleo. Entonces, la persona que una vez logre desarrollar o hacer el llenado en la plataforma de forma correcta, de acuerdo a su perfil, va a quedar conectado en el momento en que alguna de las empresas asociadas necesiten ese perfil, ¿verdad? excelente. Ah, muchísimas gracias, José. Gus- Excelente esa información. Bueno, yo creo que vamos a darle al paso a don Michael. Cuéntenos, Michael, bienvenido. Es que don Michael también tiene que retirarse ahorita. Entonces, ahí, Marlon también, don Marlon, comprensión, por favor, ¿verdad? Entonces, vamos a dar el paso un momentito. Más bien, muchas gracias, Marlon, por su paciencia también. Igual, yo creo que podemos hacer alguna intervención, así como estas pequeñitas que le hice a José, también para enriquecer, ¿verdad? Como el proceso. Igual podemos también al final hacer como un cierre. Muchas gracias, don Michael. Oh, hola, bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la oportunidad a usted, Pamela, y a todo el equipo detrás de esta iniciativa que ya lleva tiempo. Recuerdo muy bien que también nos habían invitado a participar en otro momento. Yo más bien plantearía eso, Pamela. Yo no traigo nada tan preparado como el compañero José Francisco. Eh, Tampoco porque no es el área de mi especialidad, ¿verdad? José Francisco sí está con todo el conocimiento y estudió para esto. Yo lo que quisiera más bien es plantear algunas informaciones, algunos puntos importantes, ¿verdad? Ok, Bueno, el mundo está cambiando vertiginosamente, ¿ok? Y esta es una realidad que tenemos que entender, conocer para irnos preparando y a quienes pues estén detrás de un teléfono celular, más bien al frente de un teléfono celular en este momento, cuando vayan a ver este programa. Estudiantes suyos, Pamela, estudiantes de José Francisco en el INA, eso es lo primero que es, ¿verdad? Bueno, ¿en qué contexto estamos? ¿Cuál es la realidad en este momento del mundo? Y luego de nuestro país y luego de nuestra región, ¿verdad? Es muy diferente la región de Guanacaste, de la región Chorotega, es muy diferente a la región occidental de Alajuela en la que estamos nosotros y nosotras acá, es muy diferente a la zona sur, es muy diferente al Caribe, etcétera. Entonces, entendiendo esas particularidades, también se pueden tomar decisiones relacionadas a la empleabilidad, relacionadas a qué voy a estudiar, no solamente en una oferta de universidades, sino también en una oferta que cada vez es más amplia de educación técnica, que es parte de lo que otros países están apostándole fuertemente a nivel mundial, porque ante un cambio tan vertiginoso, eh, estudiar una carrera 5 años podría ser que no responda a la necesidad, por ejemplo, económica de una persona. En cambio, tener una certificación técnica obteniéndola en un año, le permitiría emplearse y rápidamente seguir formándose con otra especialidad y así sucesivamente y con eso tener un desarrollo profesional eh, increíble, ¿no? Así que no nos podemos someter, como dijo José Francisco antes, a cómo pensaron nuestros papás o a cómo pensaron las generaciones anteriores, incluso mi generación, ¿verdad? Porque yo ya no soy tan joven, y pensábamos muy diferente. Ahora bien, dentro de esta línea de pensamiento que yo les estoy comentando, lo que está sucediendo en la región del occidente de Alajuela, donde tenemos un boom económico
que se ve venir para los próximos años. Esto está generando también con las zonas francas, ¿verdad? Particularmente, que es lo que quiero puntualizar, es que esto está generando una alta presión en algunos sectores de la economía que quizás no estamos contemplando, ¿verdad? Que quizás no estamos contemplando. ¿A qué me refiero con esto? La semana pasada recibí una llamada de la gerente de la empresa Innovaplan. Innovaplan es una exportadora de plantas en in vitro, ¿verdad? Las germinan acá, las mandan a Europa y en Europa la planta la siembran y crece. De una alta especialidad manual, ¿verdad? Con respecto a este trabajo. Esa alta especialidad manual está implicando, ¿verdad? Esa especialización manual que obtienen las personas ahí está implicando que muchas de estas personas rápidamente son contratadas, por ejemplo, en los parques empresariales de zona franca, donde la manufactura, ¿verdad? El trabajo manual, ¿verdad? También es altamente valorado. Pero estamos entonces pasando de una persona que trabajaba en el sector, en un sector productivo, que pasa a otro sector productivo, que pasa de un sector de la industria a otro sector de la industria, porque la dinámica es muy cambiante. Entonces reitero que se está generando una alta presión. Nos lo decía también las empresas del sector cafetalero. Cada vez es más difícil, cada vez es, ¿verdad? Poco común encontrar a una persona costarricense que recoja café o coja café, ¿verdad? Y eso fue una gran fuente de empleo para muchas familias. Lo fue para mi familia, ¿no? Entonces, entender que el mercado está cambiando, que el mundo cambia vertiginosamente, que nuestro contexto país y nuestro contexto de región, cómo se están moviendo y basado en esto, pues que podamos ser flexibles hasta cierto punto, ¿verdad? Podamos ser flexibles en cuanto a esos conocimientos básicos, a esos conocimientos necesarios para obtener un empleo de calidad. Es relevante, muy relevante, ¿verdad? Y acá pues está Marlon, compañero viceintendente de la Intendencia de Peñas Blancas, del Consejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas, yo pues desde la Municipalidad de Sarchí, que en el marco de la Federación de Municipalidades hemos venido pues apostando a movernos articuladamente a nivel interinstitucional para cerrar ciertas brechas de conocimiento, ciertas brechas de habilidades en la población. José Francisco ya puntualizó que la apuesta a nivel país es por la Agencia Nacional de Empleo y la estrategia Brete. Brete, en este sentido, ¿verdad? En ese sentido, el término bien coloquial, obtener brete, ¿verdad? Y estamos trabajando como región alineados desde la federación para que le apostemos a que la Agencia Nacional de Empleo sea fortalecida desde oficinas locales de empleabilidad en cada una de las municipalidades. Eso es importante decirlo. El año pasado, todas las municipalidades del occidente de Alajuela firmamos el convenio con el Ministerio de Trabajo para que nuestras municipalidades tuvieran una oficina de empleo ligado a la estrategia Brete en el marco de la Agencia Nacional de Empleo. Y esto nos convierte en la primera región del país en apostar a esto. ¿Para qué? Para precisamente vincular la oferta de oportunidades laborales, ¿verdad? Con la demanda, acercar a la persona que necesita emplear a alguien con la persona que necesita empleo. Esa ruta a la empleabilidad, que es el nombre del programa de esta ocasión, ¿verdad? De hoy noche que estamos grabando y de que las personas puedan sintonizar en cualquier momento en los próximos días, precisamente entonces me lleva para concluir a decir que estamos trabajando en una apuesta por fortalecer desde los gobiernos locales esta iniciativa
país, de Brete y de la Agencia Nacional de Empleo, porque comprendemos el rol estratégico que tienen los gobiernos locales en apoyar a nuestra ciudadanía en una materia tan importante. Hay en el país, ¿verdad? Una coyuntura donde se ha mencionado ya de una crisis en el sector educativo, una crisis donde los estudiantes pues están saliendo egresados de la secundaria sin las habilidades suficientes, ¿verdad? Para enfrentarse primero al mundo académico, eh, sea académico técnico, ya lo dije, y después para la empleabilidad. ¿Qué estamos haciendo entonces desde los gobiernos locales? ¿Qué podemos hacer más? Ese es un gran reto por delante y un esfuerzo que tenemos que seguir emprendiendo entre todas y todos. Muchas gracias, don Michael. Sí, yo creo que eso es indispensable y fundamental, ¿verdad? Precisamente es parte de esta articulación. Por eso ruta a a la empleabilidad, ¿verdad? Lograr esta articulación, la parte educativa con las municipalidades, con las instituciones y con el sector privado también, ¿verdad? Bueno, nosotros también invitamos a las personas de Green Valley, a los representantes, lo que pasa es que al final no pudieron estar acá. em, pero creo que en otro programa también podemos invitarles, ¿verdad? Green Valley es todo este proyecto también que se está desarrollando en Grecia, enorme, ¿verdad? Que es especialmente todo este tema de zonas francas, que va a generar muchísimo, es parte de este boom, ¿verdad? Creo que está mencionando Michael, ¿verdad? Pero sí, definitivamente creo que hay una urgencia, ¿verdad? De movernos, ¿verdad? También a nivel municipal y articular este trabajo, ¿verdad? Con las personas jóvenes que les puedan posibilitar más este desarrollo de habilidades. Pero no sé si en las municipalidades precisamente también, bueno, ahora ustedes mencionaban a través de esta agencia nacional, ¿verdad? Básicamente es a través de esta agencia nacional, entonces, que las municipalidades están ayudando a articular para fortalecer estas herramientas. Así es. Sí, lo que hicimos fue firmar un convenio entre el Ministerio de Trabajo, cada municipalidad, y potenciar entonces con un proceso de capacitación que en cada municipalidad hubiese una persona encargada de estos procesos, ¿verdad? La herramienta, o sea, es un esfuerzo nacional. Está el INA y el Ministerio de Trabajo que se Ok. vincularon para mover todo esto. Las municipalidades lo que somos son facilitadores para que el proceso se realice de manera exitosa en cada uno de los cantones. Ok, y eso me imagino que también ha tenido todo un trabajo de difusión para poder llegar a la población, porque el asunto es, por ejemplo, que me pongo a pensar, bueno, entonces algunos chicos, chicas llegan y dicen, no sabemos sobre esto, puede ser que no conozcan sobre esto. Entonces, ¿cómo llegar también a informarles, ¿verdad? ¿Cómo llegar a difundir esta información para que llegue a todas las personas que están requiriéndolo, ¿verdad? Sí, precisamente conversaba con las autoridades de la Agencia Nacional de Empleo, el señor viceministro de Trabajo y Seguridad Social que visitó San Ramón en la última sesión de FEDOMA que tuvimos y que San Ramón fue sede de la Municipalidad de San Ramón y nos contaban que están por lanzar una estrategia de comunicación a nivel país. Lo que se hace y no se comunica, pues, ¿verdad? Tiene un sesgo ahí. No, estoy seguro que todavía falta mucho por hacer y en eso estamos trabajando para Sí. que se siga, pues, divulgando que existe esto a nivel de todo Costa Rica. Ok, perfecto. Bueno, me parece excelente, ¿verdad? Creo que eso podría empezar a ser a tener un efecto importante, ¿verdad? Y también en la articulación para las mismas empresas, ¿verdad? Que también lo están requiriendo, porque eso es un beneficio creo que en todos los niveles, en todas las direcciones. Pero muchas gracias, Michael, por acompañarnos, ¿verdad? Y por toda esta información y esta reflexión, como esta contextualización que también nos colaboró, ¿verdad? A hacer. Creo que es fundamental.
tener como este marco histórico, ¿verdad? Pero también contextual en el territorio particular de cada uno, porque a partir de ahí son las decisiones que se tienen que tomar desde lo local, ¿verdad? Y en articulación hacia lo país, ¿verdad? Más o menos. Pero bueno, muchísimas gracias y sí, Pamela, perdóname. No, quería, bueno, agradecer nuevamente la oportunidad. Me quedo unos minutos más para escuchar a Marlon y a José sí, Francisco. Me da pena no poder eh, quedarme hasta el final del programa, pero voy a estar acá unos minutos más y cualquier cosa meto la cuchara gracias. si fuera el caso. Gracias a ustedes. Gracias. Amén. Antes Sí. de que le des el paso a darle un toquecito para hacer la consulta a don Michael, vos preguntabas cómo pueden ser las personas para acercarse al tema de la agencia. Yo no sé si estoy, tal vez don Michael me lo afirma. Las personas pueden llegar a la oficina de empleo que hay en las municipalidades para hacer la consulta. Es así, don Michael, ¿verdad? Para que entonces cada quien desde su oficina más cercana, ¿verdad? De cada, su municipalidad más cercana puedan hacer esta conexión. Ok, perfecto. Muchas gracias, José. Sí, Gracias. precisamente así es. Cada municipalidad tiene una persona encargada de atender consultas sobre la Agencia Nacional de Empleo, ayudar a inscribirse en la agencia, incluso también apoyamos al sector empresarial cuando tiene necesidad de sacar ¿verdad? Tiene que sacar, que necesita un empleado en algo, entonces también ayudamos al sector empresarial. Ok, gracias. Bueno, don Marlon, muchas gracias también por toda la paciencia, la escucha también. Así que adelante, coméntenos un poco también sobre su experiencia, sobre qué piensa al respecto de todo esto, que nos puede como colaborar y contribuir. Adelante. Bueno, pues buenas noches ya, más bien. Eh, en realidad, Pamela, pues agradecerle a usted y a todo el equipo por esta invitación. Un saludo para don José y para Michael, quien también no solo es alcalde de Sarchí, sino también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes. Em, bueno, a mí siempre me gusta antes de hablar sobre algún tema, principalmente en representación del Consejo Municipal de Distrito, contextualizarnos un poco en esa institución en la que estoy, porque a diferencia de las municipalidades que están presentes en los 84 cantones ya, los consejos municipales de distrito tienen su existencia únicamente en 7 distritos en todo el país. Precisamente son un órgano auxiliar de la municipalidad de San Ramón, en este caso de Peñas Blancas, ¿verdad? Como distrito es un órgano auxiliar de la municipalidad de San Ramón y eso quiere decir que como tal tenemos algunas limitaciones en cuanto a nuestra autonomía, lo cual no nos inhibe, por supuesto, de tener un rol de liderazgo protagónico en lo que tiene que ver con el desarrollo económico local y en lo que tiene que ver con esa ruta hacia la empleabilidad. Sin embargo, nos topamos con algunas cuantas limitaciones en ese proceso, principalmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los datos segregados. Eh, los distritos, por lo general, no, el análisis, digamos, de algunos de sus datos se condensa dentro de las estadísticas del cantón. Y es a veces un poco difícil poder obtener información específicamente sobre datos relacionados a los distritos. Entonces, a pesar de tener un rol, ¿verdad?, dentro del territorio, sí, a veces se nos complica un poquito poder hacer uso de algunos datos y demás. Eh, es importante también partir de que como distrito, en realidad formamos parte de la región Huetar Norte. Estamos hablando hoy acá de Occidente, sin embargo, Peñas Blancas como tal, dentro de esas áreas de planificación, se encuentra inserto en la región Huetar Norte. Sin embargo, nosotros desde la Intendencia Municipal, pues buscamos maximizar lo mejor que tienen las dos regiones, ¿verdad? Tanto la región de Occidente como la región Huetar Norte, porque como muy bien lo apuntaba don Michael, cuando hablamos del país se suele ver como homogéneo y en realidad sí, pues no hay nada más heterogéneo que las realidades de nuestros territorios, ¿verdad? Y precisamente en lo que tiene que ver con algunas desigualdades.
Además de eso, pues antes de empezar un poco a contarles sobre eso que estamos haciendo, me gustaría hacer una gran distinción sobre trabajo y empleo, porque lo solemos ver como pues una cara de la misma moneda o como sinónimos. Y lo cierto es que hay una diferencia bastante significativa entre una y el otro. Y esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, revisamos los datos de la encuesta continua de empleo al primer trimestre del 2024, que nos dicen que la tasa de ocupación por sexos es de un 63% hombres y un 39,9 mujeres, ¿verdad? Y si estos datos los colocamos de cara a la encuesta nacional del uso del tiempo del 2022, nos encontramos que precisamente las mujeres por semana en promedio dedican 32 horas al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres dedican solamente 15 horas. ¿Qué es lo que nos están diciendo de alguna manera estos datos? Bueno, pues que aún hoy, cuando observamos el comportamiento de nuestra población, sí, culturalmente seguimos trasladando ese trabajo no remunerado de las mujeres, que suele permanecer en ese espacio privado, mientras que los hombres pues maximizan sus oportunidades dentro de esa esfera pública, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que, de alguna manera, esto significa que hay brechas en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, para poder hablar de empleo, no solamente tenemos que contemplar esas condiciones para la generación de empleo, sino también esas diferencias y esas brechas que existen en cuanto a las oportunidades para unos y otros. Y es que también cuando hablamos o colocamos el zoom sobre esa estadística, no vemos que son solamente las mujeres las que tienen una menor ocupación. Si colocamos el zoom y hacemos esa diferenciación entre los grupos etarios, nos damos cuenta que son las adolescentes, ¿verdad? Es decir, esas personas entre los 17 y los 24 años, quienes tienen la tasa de ocupación más baja y que de acuerdo con lo que nos dice la CEPAL, tiene que ver con patrones culturales, como por ejemplo la maternidad en la adolescencia, y de alguna manera también con lo que nos dice la OIT, que tiene que ver con esa influencia que tiene la maternidad en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y entonces aquí aterrizamos en una de las primeras acciones que nosotros hemos realizado y que tiene que ver con el impulso del CIAMA. No sé si conocen esta instancia. El CIAMA es el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre y Adolescente, y que pues nosotros hacia atrás veníamos siendo atendidos de alguna manera por el CIAMA de San Ramón. Lo que pasa es que el CIAMA lo integran diferentes instituciones y como lo señalaba al principio, y por eso quería hacer esa contextualización, Peñas Blancas pertenece a dos regiones. Eso quiere decir que a nosotros nos atienden algunas instituciones desde la Huetar Norte, específicamente, por ejemplo, INAMO, que nos atiende desde San Carlos, PANI, que nos atiende desde San Carlos, INA, que nos atiende desde la región Huetar Norte, y por otro lado tenemos el Ministerio de Salud en San Ramón, que precisamente es el ente rector del CIAMA, y cómo ponemos nosotros en diálogo esas instituciones. Es ahí en donde hemos hecho un gran esfuerzo con el Ministerio de Salud para generar un CIAMA. Nosotros le decimos un CIAMito, ¿verdad? Un CIAMA pequeño en el Consejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas para poder dar seguimiento a los casos de embarazos en adolescentes. Y es que hay también una lógica de esto. Hace 4 años atrás, cuando se revisaban las estadísticas de embarazo en adolescentes, sucede que Peñas Blancas era el distrito con la tasa más alta. Teníamos solo en Peñas Blancas la suma, ¿verdad? La suma de esa cantidad de embarazadas superaba la suma de los otros 13 distritos del cantón de San Ramón. Entonces, evidentemente, ahí había un abandono institucional en este tema bastante importante, porque precisamente el SIAMA, una de las herramientas que tiene es el seguimiento de los casos de estos embarazos para buscar que estas adolescentes pues puedan tener
a mano diferentes herramientas para continuar con un proyecto de vida. Y con esto me refiero a becas que tiene que otorgar el PANI, ¿verdad? Subsidios que se tienen que otorgar para el cuidado de esos niños. Entonces, podría decir que una de las primeras acciones que hemos realizado es la generación de esas condiciones para la igualdad en lo que tiene que ver con las oportunidades para el establecimiento de un proyecto de vida entre hombres y mujeres. De alguna manera, eh, es como una fuerza que ayuda a empujar la carreta y que también vigila de alguna manera que no se nos vaya quedando eh, gente, ¿verdad?, atrás. Ahora, también hay un dato muy interesante porque por ahí hablábamos eh, o hacían mención de, ¿verdad?, todo este crecimiento que se está dando principalmente con el foco en Grecia, con respecto, ¿verdad?, a las empresas transnacionales. Pero cuando nosotros observamos el parque empresarial de Costa Rica, nos damos cuenta que más del 90% del parque empresarial en Costa Rica está compuesto por MIPIMES. Es decir, son las MIPIMES las que generan de alguna manera gran parte. Y en esto no sé si don Michael o José me pueden complementar, pero entiendo que las MIPIMES generan cerca del 70% del empleo de este país. Entonces, de alguna manera, como gobierno local, el apoyar a las MIPIMES tiene un efecto precisamente en la generación de empleo. ¿Y qué es lo que nos dicen las MIPIMES que necesitan? ¿Cuál es el apoyo que están requiriendo? Bueno, uno, acceso a capacitación. Lo que señalan generalmente es esa dificultad para la digitalización de su negocio. Señalan además esas dificultades para llevar la materia contable. Y ahí es donde hemos generado otra acción importante como Consejo Municipal de Distrito con la creación de los CESIs, bueno, de nuestro CESI. Los CESI son los Centros Comunitarios Inteligentes y desde este CESI precisamente lo que se busca es la alfabetización digital de la población. Continuamente estamos realizando alianzas con distintas universidades, por ejemplo, con la misma Universidad de Costa Rica. Hemos hecho algunos enlaces con un TCU que tienen, que es el de apoyo a microempresarios, que en algún momento lo tuvo Maynor Molina, entiendo que ahora lo tiene Janet. Y con el apoyo de estas instituciones hemos llevado adelante algunos procesos de capacitación en esta línea, priorizando además las pymes lideradas por mujeres, porque apenas el 31% de las personas trabajadoras independientes son mujeres. Esto quiere decir que hay un gran espacio de crecimiento en oportunidades para la inclusión de las mujeres ¿verdad? En el empleo. Bueno, en este caso del autoempleo, porque la gran mayoría de las MIPIMES son unipersonales. Sin embargo, pues tenemos otras pequeñas y medianas empresas que también dan empleo, ¿verdad? 5, 10, 15, 20 personas. Además de eso, otro de los ejes que mencionan continuamente las empresas como una limitación o las MIPIMES es el acceso a financiamiento. Y aquí hemos generado otra acción como gobierno local y tiene que ver con el acompañamiento a estas MIPIMES o en el caso de las pymes lideradas por mujeres a fondos no reembolsables, precisamente a los del INAMO, que se llaman FOMujeres. Estos fondos tienen como objetivo ayudar a estas pymes lideradas por mujeres para obtener equipo, mobiliario, herramientas, etcétera, que al final de cuentas, pues son un financiamiento que incluso no lo tienen que, ¿verdad?, reintegrar a la institución. Y pues desde hace varios años lo venimos haciendo, sin embargo, parte de los recortes que se dieron con la situación de la pandemia y demás generó que se retirara el programa durante el año 2021 y el 2022 y fue hasta el año pasado, en el 2023, que se, ¿verdad?, logró iniciar nuevamente con este programa. Nosotros les damos seguimiento a varios proyectos de mujeres y que no solamente
digamos, es con el tema de obtener estos recursos, sino también de llevarlas a un nivel de formalización, porque sabemos que precisamente es en la formalidad en donde se va a poder dar el mayor crecimiento de estas empresas y es precisamente en donde van a existir entonces esas posibilidades de generación de empleos, ¿verdad? Y también de poderlas encadenar con algunos otros negocios. Y bueno, otro de los elementos que señalan estas empresas o MIPIMES en todo el país tiene que ver con la reducción de la tramitología, ¿verdad? Esa necesidad de que las instituciones del Estado revisen esos requisitos. Y ahí hay una acción que se ha realizado también desde todas las municipalidades de Occidente y tiene que ver con la BUI, la Ventanilla Única de Inversiones, que está en proceso de creación en todas las municipalidades y lo que busca es precisamente que se concentre en una institución, mm, vamos a ver, que una sola institución sea la que realice y conecte a todas las otras instituciones para poder dar un permiso. Y precisamente con esto, no solamente le reducimos el tiempo de apertura a una pyme con la posibilidad de generar empleo, sino que también les facilitamos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Peñas Blancas, tenemos una comunidad, El Castillo, que está a más de 100 kilómetros del centro de San Ramón. Y un empresario o empresaria quiere hoy abrir un negocio en El Castillo y se tiene que ir esos 100 kilómetros a tramitar a San Ramón el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Entonces, evidentemente, necesitamos hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que alguien quiere contribuir a la economía, quiere crear puestos de empleo y le decimos tiene que ir a 100 kilómetros a buscar usted ese permiso? Desde ahí, entonces, el tener esta ventanilla única de inversiones y el poderle facilitar a los empresarios y empresarias esa posibilidad de gestionar toda la tramitología, pues también contribuye, ¿verdad? En esa ruta, pues hacia la empleabilidad. Además de eso, pues tenemos esta oficina de intermediación laboral que ya mencionaba José y también don Michael, y que, bueno, no solamente le da seguimiento a, a la fuerza laboral en búsqueda de empleo dentro del territorio, sino que también busca conectar a las empresas con ese talento humano, ¿verdad? No es solamente una cuestión de llevar a esta persona que está buscando empleo a la empresa, sino también a la empresa facilitarle eh, esa posibilidad de encontrar el talento humano en su propia zona, para evitar la migración de las personas de un lugar a otro, porque no queremos nosotros convertirnos en un distrito dormitorio en donde las personas solamente lleguen a dormir, pero se tienen que desplazar a otros lugares a trabajar, porque la dinámica económica de esos territorios ya la sabemos, ¿verdad? El crecimiento se estanca por muchas razones. Necesitamos entonces que las empresas, y pues preferiblemente puedan tener ese talento humano en la misma zona. Y además de eso, bueno, ahí hemos hecho un enlace precisamente con el INA y con otras instituciones para poder darle a conocer a nuestra población esas oportunidades de estudio que existen eh, en miras a y pues tener el talento humano. Si nosotros queremos que las empresas puedan contratar a nuestra población, tenemos que generar esas condiciones, tenemos que generar esas capacidades y habilidades en la población, porque así no, al final de cuentas, podemos tener nuestra oficina abierta, pero al final las personas que tenemos en el distrito no cumplen con los requisitos y los perfiles que están buscando las empresas. Y ahí también es sumamente importante tomar en cuenta la realidad académica o en lo que tiene que ver con la formación académica del distrito. Las universidades y los centros de formación nuestros están muy lejos. En el caso de San Ramón,
Desde San Isidro están a más de 60 kilómetros. En la Huetar Norte, pues sí, tenemos varias opciones, como es el Instituto Tecnológico, la UNED. Sin embargo, los procesos de admisión dejan por fuera a muchos de los estudiantes. Y entonces tenemos un grupo de personas a las que tenemos que ofrecerles una oportunidad y que muchas veces esa oportunidad eh, no la conocen o no llega porque la información de alguna manera no baja. Por ahí hablaba Michael de la necesidad de comunicar y lo tocaba usted, Pamela, y creo yo que esa es una de las más grandes debilidades y en ese sentido este espacio es sumamente útil porque tenemos propuestas, existen iniciativas, pero lamentablemente la información y la comunicación a veces se estanca. Y si hay algo que creo yo que es el mayor reto que tenemos hoy, las distintas instituciones y el Estado, es la democratización del conocimiento, ¿verdad? Tiene que ver con que el conocimiento no sea adquirido solamente por aquellas personas de una condición socioeconómica alta, sino que también lo puedan acceder eh, hasta al igual como era hace unos años y que lamentablemente hoy es menos, ¿verdad? Y que son pues esas personas que se dedican a las labores más menos remuneradas, ¿verdad? Si hay algo de lo que Costa Rica se ha engalanado es de eso, de que en Costa Rica los hijos de los obreros podían ir a la universidad, ¿verdad? Creo yo que hoy tenemos limitaciones importantes en eso y basta con revisar el presupuesto que se le está dedicando a la educación, ¿verdad? Por ahí sí quería señalar algunas de estas iniciativas. Nosotros continuamente estamos realizando esfuerzos en ver y identificar esas posibilidades de información, de canalización, de orientación, de gestión hacia la población. Tal vez no somos, y además no está dentro de nuestra competencia específicamente como municipalidades de brindar los servicios de educación, pero sí al menos acercar a las instituciones que lo dan, buscar gestionar los programas de capacitación y de alguna manera entonces nuestro rol, sí, como lo decía hace un momento, es de una fuerza que ayuda a empujar la carreta y buscando que de la carreta no se nos vayan cayendo los chayotes, las papas, ¿verdad? Que no se nos vaya cayendo toda esa diversidad de población, sí, que está ahí, ¿verdad? Por ahí quería mencionar estos, estas iniciativas o proyectos, ¿verdad? Tal vez no es tan denso como lo que realiza el INA como institución académica, pero creo yo que sí tienen un impacto muy positivo en nuestra población. Bueno, muchísimas gracias, Marlon. Yo creo que bueno, ese trabajo de hacer cosas, ¿verdad? De ir resolviendo estas necesidades y de ir articulando, bueno, lo veo que se evidencia, ¿verdad? En el trabajo que están realizando. Em, Me gusta mucho esto que mencionabas desde un enfoque también de género, ¿verdad? De sensibilizar esta realidad y esta diferencia de accesibilidad para las mujeres, ¿verdad? Así que de verdad que también te agradezco porque nos contextualizaste desde esta realidad y también desde este contexto de la ubicación, ¿verdad? De Peñas Blancas y toda esta dificultad en algunas, o retos, diría mejor, creo que serían como retos que ustedes también han tenido y cómo han estado conectando y buscando soluciones, ¿verdad? En estos niveles, ¿verdad? Creo que esa disposición, pero también esta sensibilidad, ¿verdad? Que también estás compartiendo y que lo agradezco y me parece que es súper importante y hace una diferencia. Se hace una diferencia también en tu trabajo y hace una diferencia en esta visión, integración y esta democratización, ¿verdad? No solo del conocimiento, sino también de las accesibilidades, ¿verdad? Porque sí, claramente hay diferentes problemáticas o retos de acuerdo a las comunidades, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Igual aquí, por ejemplo, em,
se evidencia, por ejemplo, yo trabajé en San Pedro un tiempo como en docencia y ahora estoy trabajando acá en la parte de vida estudiantil, pero también trabajé en docencia. Y claramente hay retos muy distintos y necesidades muy distintas, accesibilidades muy distintas, presupuestos muy diferentes, ¿verdad? Y esas son realidades em, que donde, bueno, cuando las municipalidades se ponen la camiseta, ¿verdad? Todas las personas y también las instituciones, yo creo que se puede hacer una diferencia en este trabajo en equipo que podemos ir realizando, ¿verdad? Y esto me encanta, ¿verdad? Poder como compartir esto con ustedes y que ustedes también lo compartan desde este lugar de lo que se está haciendo. A mí me genera como mucha, bueno, alegría y esperanza y también conciencia de que hay mucho más que hay que seguir trabajando y mucho más necesidades que hay que visibilizar, ¿verdad? Y sensibilizarnos al respecto, ¿verdad? Para poder dirigirnos a acciones que puedan ir respondiendo a esas necesidades, ¿verdad? Yo creo que aquí también en la Universidad de Costa Rica tenemos muchos de los retos, ¿verdad? A mí me gustaría, ¿verdad? Qué bonito esta articulación, ¿verdad? Que también se realiza en el INA, que claro, tiene un enfoque de educación como técnica, pero cómo también ha desarrollado este recurso de preparación para el mundo laboral, ¿verdad? No quedar solo en lo académico, ¿verdad? Académico o desde el conocimiento y desde la práctica, ¿verdad? Sino desde esta inserción, ¿verdad? De cómo prepararnos para este proyecto, ¿verdad? Laboral y este proyecto de vida. Creo que es fundamental y en este momento y en el contexto, como lo hablaba Michael antes, ¿verdad? En el que nos encontramos, ¿verdad? Pero bueno, me parece muy importante todo lo que compartiste. No sé si José también quiere hacer algún comentario, ¿verdad? Al respecto. Sí, Pame, si me lo permites, me gustaría como retomar algo importante que sí lo he venido sintiendo y observando, ¿verdad? En la línea en que al estar antes Don Michael y ahora con Marlon, que estamos coordinando todavía, estamos coordinando una feria vocacional en Peñas Blancas, que va a quedar espectacular, estoy Ujú. totalmente convencido. Quiero, digamos, resaltar el elemento de la conexión o las alianzas interinstitucionales. Creo que para poder dar respuesta, y antes Marlon enmarcaba muy bien esta fotografía, ¿verdad? Que estamos viviendo como país, de que algo pasó con la educación, ¿verdad? Y de pronto queremos volver como a esos años de oro, ¿verdad? Y creo que estamos en un momento que sí, tenemos una situación compleja, complicada, una situación bueno, que ha bajado como tal vez desde mi percepción personal, ha bajado como la calidad de la educación un poco por todo lo que ha sucedido. Em, y creo que la respuesta es no tal vez hacerlo como fue en el pasado, sino reconvertirnos o replantearnos de que la solución se encuentra en la medida en que nosotros, las instituciones dentro de nuestra región, de nuestro perímetro, nos podamos conectar para dar respuesta. Y yo creo que Occidente en particular, de otras regiones del país, ha tenido la visión de esto, ¿verdad? Yo lo miro, ¿verdad? Tal vez por eso lo digo yo, tal vez como mi percepción, porque no quiero sobregeneralizar o generalizar algo de que tal vez otra persona lo está viendo diferente. Pero yo creo que está la academia, ¿verdad? Está el consejo académico, donde están las instituciones educativas de la región. Y se ha venido dando respuesta, que eso fue lo primero que mencioné sobre la vigilancia estratégica, que es de monitorear cuáles son, bueno, las casas formadoras, ¿verdad? Y cuál es la necesidad del mercado, pero también de ver cómo se puede conchar, ¿verdad? Esfuerzos en común para poder brindar mejores accesos a nuestras poblaciones estudiantiles.
Entonces, quiero resaltar eso como una posible mirada hacia donde debemos ir caminando, ¿verdad? Como instituciones públicas. Y lo segundo, Marlon decía, bueno, tal vez no estamos haciendo tanto como el INAH. Yo le respondo a Marlon, están haciendo demasiado, ¿verdad? Están haciendo demasiado Ujú. en la línea en que son la conexión con la comunidad, ¿verdad? Entonces, nosotros posiblemente podemos hacer algunas mejoras o podemos replantear algunas cosas a partir de las necesidades que surgen de la comunidad, porque es a las que tenemos que darles respuesta. Entonces, yo creo que no es como tal vez ponernos en el lugar, digamos, de que tal vez no lo estamos haciendo igual que el otro, sino que cada uno de una forma auténtica y particular tenemos un rol súper importante y que unidos podemos dar una mejor respuesta y podemos dar una mejor respuesta a quién, ¿verdad? Porque es también la pregunta. Bueno, antes dije el para qué, aquí me voy a referir a quién. Yo creo que si estamos conectados, y bueno, los tres de ciencias sociales, ¿verdad? Ujú. Estamos conectados con las personas y yo creo que esa es la finalidad, ¿verdad? Que las personas puedan tener un mejor acceso, que en la medida de, de la posibilidad que una persona avanza en su recorrido académico, concluye este y puede insertarse bien en un mercado laboral, no solamente digamos, se potencia a esta persona, se potencia su grupo familiar, se potencia su grupo relacional. Entonces, estamos hablando que hay una nueva visión de mundo, hay una nueva, digamos, oportunidad social, económica, de estatus, etcétera, que va a dar una también línea de productividad, no solamente a la persona, sino al país, a la comunidad, al país, ¿verdad? Al mundo. Entonces, quería rescatar como eso. Ujú. Pamela, no le estoy escuchando, no sé si soy solo yo. Disculpen que no había puesto, lo tenía cerrado el micrófono. Em, Quizá tal vez podríamos hacer como un cierre, tal vez algún mensaje como final que queramos que dar, ¿verdad? A la audiencia. Marlon, Bueno, no, en realidad más bien agradecerles, como decía al principio, no solamente considero este espacio importantísimo para dar a conocer lo que estamos haciendo, sino en mi caso, como autoridad electa, también como un espacio de alguna manera de rendición de cuentas, ¿verdad? Eh, de esas iniciativas o proyectos que se van gestando. Y pues también agradecerle a tanto a don Michael, que se tuvo que retirar, como a don José por sí, generar este espacio de conversación. Muchas gracias. muchas gracias. José, Yo le diría a las personas que nos están escuchando como modo de cierre que sí existen oportunidades, que habemos instituciones hermanas que estamos haciendo esfuerzos, no sé qué tan grandes, pero estamos haciendo los esfuerzos para que usted pueda desarrollarse, para que usted pueda emprender, para que pueda hacerlo diferente a tal vez como lo ha venido haciendo o lo han hecho tal vez. Sus anteriores, ¿verdad? Sus padres, sus abuelos, y no como un modo de que lo han hecho mal, sino que estamos en un contexto diferente, con necesidades diferentes, y que por eso entonces tenemos que buscar esas herramientas, tanto a nivel, herramientas o recursos a nivel personal, como también a nivel social, como laboral, para poder entonces concretar un proyecto que tenga un buen sentido, ¿verdad? A nuestra vida. Eso es. muchas gracias, José. Bueno, yo les agradezco a Marlon, ¿verdad? José, a Michael por acceder, ¿verdad? A colaborar, también a informar, a comunicar esto, ¿verdad? Creo que en definitiva el tema de llegar, ¿verdad? De lograr comunicar lo que se está haciendo es fundamental. También da, creo que mucha fuerza, da esperanza, da fuerza y dan ganas también de seguir trabajando y de trabajar en equipo, como está diciendo José, ¿verdad? Y de seguir como trabajando alianzas. Em, Creo que nos enriquecemos, ¿verdad? En estos compartires también. Y creo que también las personas que nos están escuchando, bueno, y las personas jóvenes, es mucho ¿verdad? También en este movimiento hacia el crecimiento, en ese movimiento hacia donde quiero yo dirigirme y tomar la calma,
también para la toma de decisiones, para construir este plan, para construir este proyecto, que no se debe tomar a la ligera, ¿verdad? Y que a veces también por esta presión social o sociocultural, pero también a veces por una presión de necesidades económicas y de necesidades de supervivencia, em, podríamos como apresurarnos, ¿verdad? Entonces, ante todo esto, creo que tomar el tiempo para meditar, para construir este plan es fundamental, ¿verdad? Creo que también, bueno, yo como psicóloga también les quiero pedir hacer un llamado a los padres y madres de familia y las mismas familias a respetar esa identidad que ya está formada o se está terminando de conformar en estos jóvenes, en estas personas jóvenes, en este respeto, ¿verdad? A esas necesidades que tienen, pero también ser guías, ¿verdad? Tanto la familia como las instituciones, ¿verdad? Para que estas personas puedan tomar las mejores decisiones para su bienestar, ¿verdad? Económico, personal, profesional, de desarrollo, porque eso también desde un punto de vista de salud personal, de salud comunitaria, eso va a generar un impacto muy positivo, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, creo que es fundamental. em, y bueno. Yo creo que básicamente sería esto. Muchísimas gracias a todos y todas por todas las personas que están en casa y que nos escucharon, también nos acompañaron y las que les va a llegar esta información y estas comunicaciones. Un gusto. Gracias también a Alternativa Radio por este espacio, por todo el equipo, a las personas que nos colaboraron para poder estar acá que tal vez no se ven, pero aquí, ahí están. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Esperamos en otro momento también tener otros espacios de conversación, ¿verdad? Para poder llegar de nuevo a ustedes. Que tengan linda noche. Hasta Muchas luego. gracias. Con gusto. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Chao, buenas noches.